Saludos a todos, estamos en el día 66, 1 de 2. Seguimos con el libro del profeta Ezequiel del capítulo 40 al 43. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Continuamos con el capítulo 40, versículo 44. Me llevó al atrio interior. Había allí en el atrio interior dos salas, una al lado del pórtico septentrional, con su fachada al mediodía, y la otra al lado del pórtico meridional con su fachada al norte. Me dijo: esta sala que mira al mediodía está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del templo, y la sala que mira al norte está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del altar. Son los hijos de Sadoc los que entre los hijos de Levi se acercan a Yahvé para servirlo. El atrio interior. Midió el atrio. Tenía 100 codos de largo y 100 codos de ancho, o sea, un cuadrado, y el altar estaba delante del templo. El templo, el ulam o vestíbulo. Me llevó al vestíbulo del templo y midió los pilares del vestíbulo, 5 codos por cada lado. Luego la anchura del pórtico, 14 codos, y las paredes laterales del pórtico, 3 codos por cada lado. La longitud del vestíbulo era de 20 codos y su anchura de 12 codos. Se subía a él por 10 gradas y tenía columnas junto a las pilastras, una a cada lado. Capítulo 41. El Jekal o Santo. Me llevó dentro del santo y midió sus pilastras, 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro. Anchura de la entrada, 10 codos. Las paredes laterales de la entrada, 5 codos de ancho por un codo y 5 por el otro. Midió su longitud 40 codos y su anchura 20 codos. El Debir o Santo de los Santos. Penetró en el interior y midió la pilastra de la entrada de la entrada, 2 codos, después la entrada 6 codos y las paredes laterales de la entrada 6 codos. Midió su longitud 20 codos y su anchura 20 codos delante del santo, y me dijo: esto es el santo de los santos. Las celdas laterales. Midió el muro del templo 6 codos y la anchura de la parte lateral 4 codos, todo alrededor del templo. Las celdas laterales estaban superpuestas en 3 pisos de 30 celdas cada uno. Se habían dispuesto en el muro del templo salientes para estribar las celdas por todo el ámbito. Así las celdas no estribaban en el muro del templo. La anchura de las celdas aumentaba a medida que se subía, ensanchamiento que se lograba a costa del muro, según se subía, y todo alrededor del templo. Por eso en el interior se ensanchaba por arriba. Del piso interior se subía al del medio y de este al superior. Y vi que el templo tenía un talud todo alrededor. Era la base de las celdas laterales, de una vara entera de 6 codos. El espesor del muro de las celdas laterales por el exterior era de 5 codos. Quedaba un pasadizo entre las celdas laterales del templo. Entre las salas había una anchura de 20 codos por todo el ámbito del templo. Y las celdas laterales tenían 2 entradas sobre el pasadizo, una hacia el norte y otra hacia el mediodía. La anchura del pasadizo era de 5 codos todo alrededor. El edificio occidental. El edificio que bordeaba el patio por el lado occidental tenía 70 codos de anchura
y la pared de este edificio tenía un espesor de 5 codos todo alrededor, con una longitud de 90 codos. Midió el templo, su longitud era de 100 codos. El patio más el edificio y sus muros tenían una longitud de 100 codos. Anchura de la fachada del templo más el patio hasta oriente, 100 codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás y sus galerías a cada lado, 100 codos. Ornamentación interior. El interior del santo y los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas enrejadas, las galerías de los 3 lados, alrededor, frente al umbral, estaban recubiertos de madera por todo el ámbito, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas estaban guarnecidas de un enrejado, desde la entrada hasta el interior del templo y por fuera, así como en todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro. Había representados querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía 2 caras, una cara de hombre vuelta hacia la palmera de un lado y una cara de león hacia la palmera del otro lado, así por todo el ámbito del templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada estaban representados los querubines y las palmeras en el muro. El jambaje del santo era cuadrado. El altar de madera. Delante del santuario se veía algo como un altar de madera de 3 codos de alto, los 2 codos de largo y 2 de ancho. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de Yahvé. Las puertas. El santo tenía una puerta doble y el santuario una puerta doble. Eran puertas de 2 hojas movibles, 2 hojas en una puerta y 2 en la otra, y por encima, sobre las puertas del santo, había representados querubines y palmeras como los representados en los muros. Sobre la fachada del vestíbulo por el exterior había un arquitrabe de madera, ventanas enrejadas y palmeras había a ambos lados de las paredes laterales del vestíbulo, las celdas laterales del templo y los arquitrabes. Dependencias del templo. Capítulo 42. Luego me hizo salir al atrio exterior hacia el norte y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir, frente al edificio, al norte. La longitud era de 100 codos hacia el norte y la anchura de 50 codos. Frente a los pórticos del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior había una galería a lo largo de la galería triple y por delante de las salas un corredor de 10 codos de ancho hacia el interior y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las salas superiores eran estrechas, por lo que las galerías les comían parte de su espacio, más estrechas que las de abajo y las del medio edificio, porque estaban divididas en 3 pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso se iban estrechando con relación a las de abajo y a las del medio, a partir del suelo. Y el muro exterior paralelo a las salas en dirección al atrio exterior, frente a las salas, tenía 50 codos de longitud, pues la longitud de las salas que daban al atrio exterior era de 50 codos, mientras las que miraban al santo tenían 100 codos. Por debajo de las salas había una entrada del lado de oriente que daba acceso desde el atrio exterior. A todo lo largo del muro del atrio, en dirección del mediodía, cara al patio y al edificio, había salas. Un corredor pasaba por delante de ellas, como en las salas situadas en dirección norte. Tenían igual longitud e igual anchura, iguales salidas, igual disposición y entradas iguales. Por debajo de las salas orientadas al mediodía había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro,
situado hacia oriente, según se entra. Él me dijo, las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son las salas del santuario, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comerán las cosas sacratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación, porque es un lugar santo, y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior, sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo, se pondrán otras ropas. Dimensiones del atrio. Cuando acabó de medir el interior del templo, me hizo salir en dirección al pórtico que mira a oriente, y midió todo el ámbito. Midió el lado oriental con su vara de medir, 500 codos de perímetro con la vara de medir. Luego midió el lado norte con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Después midió el lado sur con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Por el lado occidental midió con la vara de medir 500 codos. Midió por fin por los 4 lados del muro que lo cercaba, todo alrededor, longitud 500, anchura 500, para separar lo sagrado de lo profano. Capítulo 43. Retorno de Yahvé. Me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente, y entonces la gloria de Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también como lo que había visto junto al río Keber. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en el templo por el pórtico que mira a oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba el templo. Y oí que alguien me hablaba desde el templo. Mientras el hombre permanecía en pie junto a mí, me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con sus cadáveres de sus reyes, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron. Por eso los he devorado en mi cólera. De ahora en adelante alejarán de mis prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plano. Si se avergüenzan de toda la conducta, enséñale la forma del templo y su plano, sus salidas y entradas, su forma y todas las disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones, y las pongan en práctica. Este es el fuero del templo. En la cumbre del monte, todo el territorio en su ámbito es santísimo. Tal es el fuero del templo. El altar. Y estas son las dimensiones del altar en codos de codo y palmo, su cavidad, un codo por un codo de ancha, el reborde junto a la ranura, todo alrededor, un palmo. Y esta es la altura del altar, desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior, 2 codos por un codo de ancho, desde el zócalo pequeño hasta el grande, 4 codos por un codo de ancho. Bueno, hasta aquí parte del capítulo 43. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.